Cuando escuchamos el término mala praxis, muchas veces lo relacionamos con cirugías muy graves, con efectos secundarios muy graves que incluso pueden afectar directamente su salud y hasta atentar contra su vida. Pero si yo le digo que una mala praxis es que la sutura o cuando le fueron a coser no quedó bien, que le recetaron un medicamento que no era el que correspondía, este tipo de situaciones que prácticamente vivimos todos los días y que tiene consecuencias en nuestra salud, pero que también usted tiene herramientas legales a las que puede echar mano. Por eso hoy tenemos al licenciado Mauricio Brenes. Muy buenos días, don Mauricio, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por invitarme. Y vamos a hablar justamente de esto, de la mala praxis. ¿Ante qué circunstancia podemos decir que hubo una mala praxis, don Mauricio? A nuestra oficina llega gente muy a menudo preguntando si cuando van donde un médico, si el médico fue negligente o si cometió una mala praxis. En realidad, toda mala praxis es una forma de negligencia, aunque no toda negligencia sea una mala praxis. Si yo voy manejando, tengo un accidente y lesiono o mato a las personas que venían conmigo, por ejemplo, ahí hay una forma de negligencia. Pero si yo dentro de mi profesión no cumplo con los estándares del colegio respectivo o los estándares generalmente aceptados de esa profesión, entonces ahí hay una mala praxis. Ese es el momento en que tiene alguna relevancia para el derecho, cuando hay una desviación de los estándares de la profesión. Entiendo, don Mauricio. Ahora, por ejemplo, vamos a ir desmenuzando esto. Una inyección, uno va a una farmacia y uno dice, necesito que me pongan tal inyección porque yo sé que me ayuda, y el farmacéutico me dice no, y yo ya llevo la inyección que me recetaron y se niegan a ponerme esa inyección. Usted dice llevársela al médico. ¿Podría ser eso una mala praxis? Vamos a ver, más bien la mala praxis sería si el médico le pone a usted la inyección que usted llevó sin tener la certeza de que sea lo que usted necesita. Le voy a poner un caso. Hubo dos casos en Costa Rica, uno en el 99 y otro en el 2003, de gente a la cual le aplicaron inyecciones de Voltaren que provenían de un lote vencido. Una de estas personas falleció y la otra persona tuvo una lesión irreversible, permanente, en uno de sus glúteos. En ambos casos se engangrenaron y perdió el glúteo y la otra persona falleció. La caja tuvo que pagar en uno de los casos una suma importante de dinero por eso. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico tiene la responsabilidad de los medicamentos que él administra también. No es únicamente que él va a administrar cualquier medicamento que tenga, sino que además él tiene que verificar que el medicamento sea el apropiado, el idóneo y que esté en buen estado. No sería muy responsable de parte del médico aplicar algo que le están llevando. Responsable, la palabra es responsable. ¿Por qué responsable? Responsable viene del latín respondere, que yo respondo por lo que estoy haciendo. De mis acciones. Exactamente. El médico tiene que responder por lo que aplicó, tiene que responder por lo que recomendó o por lo que omitió hacer. Ahora, tenemos la consulta de un televidente que nos dice que él es cardiópata, que fue a comprar unas medicinas, pero que no le dieron las adecuadas o él asume que estaban vencidas. En este tipo de situación, ¿ante qué nos enfrentamos? ¿Y qué responsabilidad tiene la persona que vendió ese medicamento? Claro, aquí habría que ver en qué local consiguió él ese medicamento, si viene, por ejemplo, de la Caja Costarricense de Seguro Social o si viene de un comercio privado en el cual lo adquiere. Sí, ciertamente hay una responsabilidad por expender un medicamento vencido, como la hay cuando yo voy a un supermercado y compro un alimento que está vencido. Únicamente que el riesgo para la salud es mayor en el caso del medicamento vencido. Sí, es una mala praxis. Lo que pasa es que no es una mala praxis en el sentido en que lo entendemos todos, del médico que llega y hace una intervención quirúrgica y claro, que comete un error que causa, sino que hay otras formas de mala praxis, como le digo, y no solamente en el área médica. Hay mala praxis, por ejemplo, del ingeniero civil que construye un edificio y que por una falla de cálculo el edificio se viene abajo y mata gente. Para efectos del derecho va a tener relevancia siempre que incida en la vida, en la integridad física de las personas. Y en este caso en particular, si esta persona tiene una afectación a su salud por un medicamento que adquirió y que estaba malo o que estaba vencido, pues sí, claramente hay una responsabilidad. Hay otra pregunta que tengo, pero quisiera invitar en este momento a nuestros televidentes que hagan sus consultas. Aprovechemos porque en este tema hay muchas dudas y aquí tenemos el teléfono en pantalla 88820606. Usted nos envía un mensaje vía WhatsApp y con mucho gusto don Mauricio le puede aclarar todas esas dudas. Sigamos con esta línea de medicamentos. Me envían, por ejemplo, o me recetan una pastilla porque padezco de gastritis, pero este medicamento afecta directamente mi hígado. Y ya me diagnostican que tengo algo. Yo podría entablar una demanda a aquella persona que me está dando, en este caso el médico, ese medicamento. Un médico es responsable por la acción u omisión
que produzca un daño en la salud del paciente. Es decir, usted va donde un médico no para salir peor de lo que entró, usted va donde un médico para curarse o para tratarse alguna dolencia que usted tiene. Si por una acción o omisión del médico usted tiene una dolencia, este médico puede ser responsable en varios niveles. Puede ser responsable a nivel disciplinario en el colegio de médicos, puede ser responsable a nivel penal si produce un daño en su salud de más de 5 días de incapacidad y hasta lesiones permanentes, y puede ser civilmente responsable en caso que aún no sea penalmente responsable, pero sí podría responder con su patrimonio, con su peculio por las malas prácticas que cometa. Esta es muy interesante porque ocurre muchísimo. Estas personas que pasan una cita tras otra y esto se lleva semanas, meses, incluso años antes de que le den el diagnóstico de lo que está padeciendo. ¿Se puede definir eso como mala praxis cuando a una persona le tienen años ahí a la espera de un diagnóstico? Sí, académicamente sí se puede. Lo que sucede es que, y en eso tal vez no profundizamos al inicio, la mala praxis es muy complicada, desde el punto de vista penal es muy complicada de demostrar. En Costa Rica, penalmente por lo menos, en los últimos 5 años ha habido menos de 10 condenatorias en materia penal por malas praxis. Las razones son muchas, no es mi opinión el que el médico haya actuado mal, sino que tiene que ser la opinión de un médico, del colegio de médicos y además de algún médico experto forense que tiene que decir cómo fue la acción. Ejemplo, hay casos en los cuales el médico comete un error, digamos, pero que no está motivado por lo que él hizo, sino por lo que la enfermera o la persona que le dio el historial del paciente no le dio un historial incompleto, él no tenía los elementos para juzgar y entonces aunque él cometió un error, ese error no venía directamente de él, sino que podía venir de atrás. Ese tipo de elementos hay que analizarlos para saber quién es el responsable. Ahora, tenemos también otra consulta. Nos dice una amiga que ella fue operada el 28 de marzo, que mientras estuvo hospitalizada y en cama, que le mantenían controlado el dolor con analgésicos, le dan la salida, ella se va para la casa, pero ahora que está en casa el dolor es insoportable y ella ya ni siquiera puede ponerse en pie, no puede caminar. ¿Qué pasa? ¿Quién es responsable acá o qué manejo puede hacer ella de esta situación? Nuevamente, en materia de salud siempre hay que consultar al médico de su confianza y cuando usted desconfíe de cualquier tema, consultar a otras personas, otros médicos más. Eso es cierto para casos de cirugías estéticas, no se quede con lo que le digan a usted. Es cierto para casos de salud, no se quede con las calificaciones que el médico le dice tener. Consulte siempre al colegio de médicos para saber si la persona estaba calificada para el procedimiento específico que usted estaba contratándole. Esto es muy importante a la hora de, como el caso de la señora, pensar que el tratamiento que se le está dando no es el adecuado. Siempre puede consultar con otra persona más para que verifique que lo que están haciendo es correcto o no. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un mal diagnóstico y por ende un tratamiento de una enfermedad que yo no padezco? Mire, hace otros años, creo que fue en el año 98 o 2000, en Turrialba, en el hospital William Allen, un médico llegó y a una persona que tenía una infección en una pierna le amputó la pierna equivocada. Ese es un pésimo diagnóstico. La persona falleció 8 días después porque la pierna que estaba infectada avanzó, se engañonó y murió. Y además murió sin saber que se le había amputado la pierna incorrecta. Sí, es muy posible que un médico, teniendo elementos de información equivocados, cometa un error de este tipo. Y ese médico tiene que pagar, si no es, como le digo, a nivel penal, puede ser a nivel disciplinario o puede ser a nivel civil por ese error. Nuevamente, hay que descartar factores de error inducido por otras personas terceras, como enfermeros u otras personas que le hayan dado mal la información. En esa situación, que el daño es irreversible, en este caso la muerte. Claramente irreversible. ¿Solo el médico es el que asume la responsabilidad o el centro como tal, donde él trabaja, también se ve perjudicado? Mire, en Costa Rica, de tiempo acá, se está admitiendo en la Corte, en lo que es contenciosos, la responsabilidad objetiva del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le decía, usted va a un hospital a quedar mejor de lo que salió, usted va a un hospital a curarse. Si usted entra a un hospital y sale con un daño, una lesión que usted no tenía, el Estado es objetivamente responsable, aún si no hay una mala praxis. Es decir, aún si el médico no cometió un error, pero a usted se le produjo un daño por la atención médica que sufrió, el Estado debería indemnizarla a usted por haber tenido un menoscabo en su salud. Okay. Vean qué grave esta situación que está viviendo una televidente con su sobrino. Dice que su sobrino de 9 años le apareció una pelotita a nivel de garganta, se lo llevó al seguro y que le dijeron que no pasaba nada. Se quedaron con eso de que les dio miedo y en estudios por fuera aparece que es de origen maligno. Un tumor, un quiste maligno, lo que le dicen, que es lo que le han diagnosticado. Ahora, debería, por ejemplo, por lo menos pagarle los exámenes por fuera, lo que esto va a tener como consecuencias en su sobrino, que no fue diagnosticado de una manera asertiva en la caja,
¿Cómo procede un caso como este? La persona puede hacer una reclamación administrativa inicialmente a la caja para hacer valer sus derechos, porque nuevamente aquí el mal diagnóstico pudo haberle causado en el tiempo que estuvo un menoscabo de salud al muchacho. La caja podría o no aceptar ese reclamo, y si no lo acepta, entonces debería proceder con un reclamo contencioso. Ahí es más importante incluso que, más que determinar la responsabilidad penal individual del médico tratante, el de la institución como un todo. La caja puede y debe responder ante una corte de justicia por ese menoscabo de salud que ha sufrido el menor. ¿Qué pasa con aquel paciente que escucha de su médico, ah, no, eso le va a doler a usted toda la vida? ¿Nos quedamos con esto? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la recomendación? De nuevo, el consejo es no quedarse con lo que le digan. No se quede con las calificaciones que le diga el médico que tiene, y no se quede con el consejo que el médico le dio. El médico, como cualquier persona, puede equivocarse, y siempre es bueno consultar a 2 o 3 especialistas, aunque esto implique un costo más elevado, pero es más importante tener un mayor grado de certeza sobre cuál es su salud y cuáles son los medicamentos que debe tomar para mejorarla. ¿Qué pasa si a raíz de esa mala praxis el paciente tiene que vivir cirugía tras cirugía tras cirugía? Porque esas fueron las consecuencias de esa mala praxis, lo que origina esto. ¿Qué ocurre en estos casos? ¿Quién vela por esto? Eso es reclamable. Tenemos casos mediáticos que han sucedido durante los últimos años, el más reciente es de Maricruz Leiva, pero hay muchos casos más en los cuales las personas tienen que someterse a intervenciones quirúrgicas una tras otra para tratar de resolver el error que el médico inicialmente causó, y eso es indemnizable. El médico tiene que hacerse responsable por los costos que implican esas operaciones. Ok, tenemos otra consulta. Nos dice un televidente que a su hermana la operaron hace 15 días del apéndice, pero ahora la tuvieron que meter de emergencia porque resulta que era otra cosa. O sea, un mal diagnóstico, era una infección en un ovario y la operaron, le quitaron el apéndice. ¿Quién responde ahí? Nuevamente responde el médico tratante y la organización detrás de él subsidiariamente. Vamos a ver, la responsabilidad nuevamente es personal y subjetiva en cuanto a quien trata a la persona. Pero hay una responsabilidad objetiva de la organización detrás de él. De la institución. En este caso el Estado o el médico. ¿Cómo procedo, Mauricio? ¿Qué hago? Yo sé cómo se llama el médico, sé cuál centro fue, a dónde me dirijo, con quién hablo, busco un abogado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es bueno buscar un especialista en derecho. Ojalá que tenga especialidad en casos de mala praxis. Y le explico por qué. Como le dije, ha habido muchas absolutorias en casos de mala praxis, precisamente porque, aunque hay daños, a veces no es posible demostrar que ese médico en particular fue la persona que cometió el error. Pudo haber sido una enfermera, pudo haber sido una persona distinta a ese médico. Lo primero es determinar quién fue el responsable y con base en eso saber si debo acudir ante el Colegio de Médicos, a la Fiscalía del Colegio de Médicos, que tiene un procedimiento para tratar este tipo de disputas, o penalmente ante la Fiscalía, o bien hacerlo civilmente por los daños causados que sean indemnizados a usted. Si es contra el Estado, que también es otra opción, es ante un proceso contencioso. Tenemos el caso de una señora, ella dice que tengo 40 años, fui mamá a los 40 años, pero en el labor de parto la pasó terrible. Palpitaciones, le costaba respirar. Ella conscientemente dice que se sentía sumamente mal y no la atendieron a su criterio como debía ser, que incluso terminó en cuidados intensivos. ¿Ella puede hacer algún tipo de reclamo? ¿Se puede definir esto como mala praxis también, don Mauricio? Veamos, lo que se entiende generalmente como mala praxis son las lesiones o los menoscabos en salud que usted sufra que sean de más de 5 días de incapacidad para sus labores habituales, en el caso del derecho penal. Lo que sea de menos de 5 días, por ejemplo, que yo me sienta indispuesto por un tratamiento que me han dado y que luego ya no me sienta mal, esto puede ser con las respectivas pruebas de que usted consumió el medicamento enviado por el médico, puede ser tratado en la Fiscalía del Colegio de Médicos cuando no tiene relevancia penal. La Fiscalía del Colegio de Médicos verá, junto con colegas de la misma especialidad médica, que si el medicamento era el correcto o no y si requiere algún tipo de sanción el médico. En todo caso, la sanción para el médico sería una suspensión en el ejercicio de su profesión. Básicamente sería eso, cuando uno va a la Fiscalía del Colegio de Médicos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no me alcanza con la incapacidad que me da la caja? ¿Puedo alegar que me den otro tipo de ayuda? ¿A qué recurso tengo en estos casos? Tiene que reclamarlo, sí, usted puede reclamarlo, pero se requiere proactividad de parte de la víctima. La víctima tiene que acudir ya sea a la instancia administrativa o a la instancia judicial respectiva para pedir que se le pague. Efectivamente, sí, es posible que lo que pague la caja estatutariamente no le alcance a esta persona para hacer frente a su nueva situación de salud y sí, sería posible que un tribunal de justicia o bien la misma caja accedan a incrementar el monto de su indemnización.
Perfecto. Don Mauricio Brenes, licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y tan amablemente ayudarnos con todas estas dudas. Más bien, muchas gracias por la invitación.